día más a mi canal. Mi nombre es Jackie para los que no me conocen. Y se me olvidó lo que tenía que decir. Hola, hola a todos, bienvenidos otra vez más a mi canal. Mi nombre es Jackie para los que no me conocen. Y subo videos. Y subo videos bastante seguido. Antes de comenzar, los avisos parroquiales de siempre, que son que no se les olvide darle click al botoncito rojo que está aquí abajito que dice suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube les avise cada que tengamos un nuevo video. También no se les olvide que les dejo mis redes sociales en la cajita de información y aquí por la pantalla les dejo mi Instagram personal y mi Instagram de nutrición. Y bueno, como ya vieron en el título del video, el día de hoy les traigo temas de nutrición. Pueden ir googleando si estás por empezar a estudiar la carrera o si vas como en tus primeros semestres, etc. El primer tema es de anatomía y en este se pueden especificar como en la parte de huesos, músculos, órganos del cuerpo, etcétera. Hay mucha información en la parte de anatomía que a lo mejor para nosotros como nutriólogos no es como vital, o sea, no es como que, por ejemplo, no sé, los huesos de la mano. A lo mejor para nosotros no es como que súper importante conocer los huesos de la mano, pero hay otras partes del cuerpo que a nosotros nos van a servir hasta para hacer nuestro trabajo. Por ejemplo, al momento de que llegues a antropometría, obviamente los libros y los maestros y toda la gente en general, los del área de la salud, se van a referir a ciertas partes del cuerpo de manera médica, o sea, de manera científica. Y me refiero, por ejemplo, a lo mejor un maestro te va a decir, ubica dónde está el esternón, ubica dónde está la clavícula, ubica dónde está la escápula o el acromion, o etcétera. O sea, ese tipo de lenguaje tienes que irlo conociendo. Y por eso ve buscando información de anatomía. También dentro de este tema, que es la parte de anatomía, les recomiendo que busquen el sistema digestivo. Es como básico de nosotros. Y aquí lo pueden ver desde dos perspectivas. Desde la perspectiva de anatomía, es decir, de conocer todas las partes y el funcionamiento del sistema digestivo. O también pueden ir buscando, por ejemplo, de manera fisiológica, cómo funciona el sistema digestivo. Es decir, en qué parte se absorbe qué, cómo deglutimos, cómo evacuamos, todo ese tipo de situaciones que pasan en el cuerpo fisiológicamente hablando. También velas estudiando. Al momento de que llegues, por ejemplo, a la anatomía del intestino, investigar qué micronutrientes se absorben en el duodeno, en el yeyuno, etcétera, para después como que ir entendiendo cómo es que el cuerpo de la comida lo convierte en energía o lo convierte en lo que necesita. Y el siguiente tema, hablando de fisiología, es como que importante que estudien la parte del funcionamiento, por ejemplo, de la célula, que esto también tiene mucho que ver con bioquímica, que es investigar, por ejemplo, la célula, cómo funciona, qué son los canales, cómo hace la célula para a lo mejor expulsar cosas o absorber cosas, cómo hace la célula para mandar señales al cerebro, por ejemplo, cuando la señal de hambre, de los receptores, etcétera. Todo ese tipo de situaciones se ven en fisiología, entonces es cuestión de ir investigando toda esa parte. Los nervios, cómo funcionan las neuronas, cómo funciona la transmisión de información entre células. También dentro de esta parte de fisiología está la parte de la contracción muscular, que para nosotros es súper importante porque, por ejemplo, el músculo muchas veces determina muchas de las necesidades nutricionales que tiene el cuerpo. No es lo único que determina las necesidades de una persona, pero sí tiene mucho que ver la parte muscular de una persona. Por ejemplo, no sé, al momento de ver tú la contracción muscular, se ven los minerales que necesita el músculo para poder hacer la contracción, cómo manda la señal. No importa que no te guste el área deportiva, la tienes que ver porque también, por ejemplo, en patología se tiene mucho que ver la parte de fisiología. El siguiente tema es el de bioquímica. Les digo que tiene mucho que ver con la parte de fisiología, que es conocer la célula, los componentes que tiene la célula, para qué sirve cada componente, la composición, por ejemplo, de los macronutrientes, la composición del cuerpo humano en general, de qué está compuesto de manera química, etcétera. O sea, es como analizar en general la célula. Y créanme que suena súper fácil decir vamos a investigar la célula, pero hay mucha información respecto a ese tema. O sea,
no se imaginan. El siguiente tema es de biología molecular. En biología molecular pueden investigar, por ejemplo, la replicación, transcripción y traducción del ADN, qué es el ARN, los tipos de ARN que hay, para qué sirven, cómo se crean proteínas, qué son los genes, qué son los cromosomas, las histonas, etcétera, etcétera. El siguiente tema se los estoy acomodando como por orden para que vayan investigando como que de lo más básico a lo un poquito más complicado. Y el siguiente tema es fisiopatología y nutrición. Me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad, esta materia, así se llamaba literalmente, la de una maestra muy buena que la tengo en Facebook, de hecho, y es súper buena en su área. Ella es nutrióloga renal y la verdad es que es súper buena. O sea, yo me acuerdo que sus clases me encantaban, las hacía súper bien, pero sí me exigía muchísimo, entonces era como que algo ahí, una emoción extraña. Pero en esa clase se ve todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la fisiología que tú ya conocías, pero ahora con fallas. Es decir, por ejemplo, nosotros ya conocemos a lo mejor que en cierta parte del intestino se absorben ciertos... Entonces, ¿qué pasa cuando no se absorben las grasas? ¿Qué pasa si hay alguien que no le está funcionando la manera de absorber grasas? ¿A dónde se van esas grasas? ¿Qué pasa si hay un exceso de grasas en el cuerpo? ¿Qué enfermedad se provoca? Etcétera. Y aparte de conocer como la patología o la fisiopatología de esa enfermedad, es conocer el tratamiento nutricional que se le da. Y ahí, por ejemplo, tiene que ver si es una persona con anemia, qué tipo de tratamiento nutricional tú le deberías de dar para combatir o para tratar la anemia. También en fisiopatología se ven todas las enfermedades crónico-degenerativas, obesidad, diabetes, dislipidemias, hipertensión, todas esas enfermedades. Es cuestión de que vayas investigando qué son, cuál es el tratamiento médico, cuál es el tratamiento nutricional, qué interacciones fármaco-nutrimentos hay. Y la última categoría que les puedo recomendar es la de nutrición en etapas de la vida. Esta es como que ya lo que, si ya viste todos los demás temas, si ya investigaste los demás temas, vas a poder entender un poquito esta parte de nutrición en etapas de la vida. Y aquí es cuestión de que investigues las necesidades nutricionales de las personas según la etapa que tengan. Es decir, por ejemplo, las necesidades nutricionales que tiene a lo mejor una mujer embarazada, o las necesidades nutricionales que tiene a lo mejor una mujer en etapa de lactancia, o las necesidades nutricionales que tiene un recién nacido, un preescolar, un escolar, las necesidades nutricionales de un adulto sano, las necesidades nutricionales de un adolescente, de un adulto mayor, etcétera. Todo ese tipo de cosas las puedes ir observando, las puedes ir investigando. Y no me refiero a que te aprendas las necesidades como específicas, o sea, de decir, una persona de 60 años tiene que comer tantas calorías. No, porque realmente para eso, cuando tú llegas al mundo laboral, uno, tiene que ver mucho tu criterio, y dos, la bibliografía que estés revisando. Hay muchísima bibliografía, y con esto me refiero a artículos científicos que mencionan que hay estudios, a lo mejor en personas de 60 años, que se les ha dado un requerimiento calórico más bajo o más alto, etcétera. Eso me refiero a que no te lo tienes que aprender como tal, porque de todas formas cuando llegues a la carrera lo vas a ver, pero sí que empieces a detectar las cositas que se ven en cada etapa. Por ejemplo, cuando estás viendo alimentación complementaria, por ejemplo, ver qué es la alimentación complementaria, cuáles son los criterios que se deben de tener para que un bebé empiece alimentación complementaria, cuáles son los requerimientos, por qué necesitan más cantidad de energía, por qué se empieza a esta edad la alimentación complementaria, por qué a las mujeres embarazadas se les da una mayor cantidad de calorías, pues porque están creando un ser humano. Pero también porque se debe de tener cuidado con la ingesta de alimentos, porque se les puede provocar diabetes gestacional. Todo este tipo de situaciones se tienen que ver. Entonces tienes que empezar a analizar por qué, por ejemplo, los adultos mayores empiezan a perder masa muscular tan rápido. Toda esa información la puedes revisar, la puedes ir analizando. Les digo, hay muchísima información que a lo mejor ustedes ahorita no van a entender tanto, o por lo menos yo, cuando me he puesto a estudiar de temas que no he visto en la universidad o que no había visto, me costaba muchísimo trabajo. Entonces puede que ahorita a ustedes se les haga muy complicado, pero siempre se los voy a recomendar, y toda la vida se los voy a recomendar. Lean cosas que les interesen, aunque no le entiendan al 100%, pero cuando ya lleguen a la materia o cuando ya lleguen con alguien que sí sepa del tema, tengan preguntas para hacerle. Porque yo me acuerdo muchísimo que cuando yo estaba en la universidad había materias en las que yo no me ponía a estudiar, y cuando el maestro decía, ¿tienen preguntas? Oigan, les di este tema, ¿tienen alguna pregunta?
nadie tenía preguntas porque apenas estábamos procesando lo que nos estaba diciendo y apenas estábamos surgiendo o más bien estábamos creando preguntas cuando ya se había acabado la clase. Entonces yo llegaba a mi casa y me llegaban como que todas las preguntas de rebote y ya tenía que investigarlas en internet. Entonces es por eso que es como que súper importante que ustedes lean e investiguen antes de que empiece su clase o un día antes de que tengan su clase, para que puedan ir como que detectando información. Y bueno, hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. No se olviden de compartir, suscribirse y darle like y dejarme en los comentarios si les gusta este tipo de videos o no. Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Así que nos vemos para la próxima. Adiós.